Bueno, tengo el placer de presentaros a Montse Milá. Montse es una amiga de la familia X Frágil, una de las fundadoras de la asociación más antigua que hay en España, que es la Asociación de Cataluña. Ella, junto con unos padres en Barcelona, decidieron fundar la asociación y a día de hoy sigue siendo una de las personas más preparadas y más conocedoras del síndrome X Frágil y más colaboradoras, que cuando contacté con ella le dije: oye, Montse, que hace falta que vengas a Valencia. Sin ningún problema, dime qué día. Digo, te pillo los... No, hombre, te voy a tener que pagar yo el viaje. Pero vamos, casi que venía ella sola. Gracias por venir, guapa. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues esto, muchas gracias. Pues gracias a la Asociación Valenciana por haberme invitado y concretamente a Juan. Yo hace muchísimos años que trabajo en X Frágil y siempre digo lo mismo, que yo he dado lo que he podido, pero a mí las asociaciones y la federación también X Frágil me han dado muchísimo. Por lo tanto, creo que nunca voy a poder pagaros todo lo que hemos hecho, lo que he conocido y la cantidad de amigos que he hecho en las distintas asociaciones. Bueno, yo aquí, Juan, que somos así muy amigos, ¿no? Pues me digo, ¿yo de qué hablo? Y me dice, de eso de las mujeres. Y bueno, yo lo traduje como patologías asociadas a la premutación, ¿vale? Aunque el programa ponga fastas, pues lo he ampliado un poquito más a todas aquellas alteraciones que se asocian a la premutación del gen FMR1. Y al principio quizá vamos a solapar un poco mi charla con la del doctor Zúñiga, que por cierto aprovecho para felicitar su presentación, pero luego ya nos vamos a ir cada uno por su lado. La primera frase que he puesto, él también la ha puesto, ¿no? Un gen, tres caras. ¿Por qué? Pues porque hay genes que hacen una sola cosa. Tenemos unos 30.000 genes, cada uno de nosotros, y hay algunos que hacen una sola cosa. Pero hay otros que hacen muchísimas cosas. Y el FMR1 es uno de los que más cosas hace. Pero lo de las tres caras pues viene porque tiene la parte normal, la parte de la premutación con una serie de patologías asociadas y la parte de la mutación completa con otra serie de patologías que son completamente distintas. Desde el año 43 se describió la clínica, en el 69 se descubrió el marcador citogenético y en el 91 se descubrió el gen y el estudio molecular. Aquí empezamos a trabajar nosotros, yo concretamente desde el año 80 que estoy trabajando en X Frágil, y no voy a decir mi edad, pero se puede imaginar, y desde el año 92 en molecular y luego hemos ido avanzando, ¿no? Estuvimos 10 años en los que dábamos consejo genético. El consejo genético del X Frágil es muy duro porque la madre es la portadora, lo que más quiere una madre es a sus hijos y le están diciendo que ella está llevando ese trastorno, pero les decíamos, usted es portadora pero usted no tiene nada y tiene pues este riesgo y aquí y todo bien. Bueno, en el año 99 empezamos a ver que los portadores y portadoras de premutación podían tener alguna cosa. Lo primero fue el fallo ovárico, que fue en mujeres. Después, en el año 2000, apareció FASTAS, que es una enfermedad neurodegenerativa, y a partir del 2007-2009 empezamos a ver otras cosas que iremos viendo. Esto no hace falta que lo repita porque el doctor Zúñiga ya lo ha explicado. Actualmente es la primera causa de discapacidad intelectual familiar y la primera causa monogénica de autismo. O sea, se considera que el gen responsable de autismo que es más frecuente es el FMR1. Las incidencias son muy variables dependiendo de las poblaciones y lo que es más importante es lo de la penetrancia, que es incompleta. O sea, los chicos, cuando llevan una mutación en el gen FMR1, tienen el síndrome X Frágil, pero las chicas no tienen por qué tener. Puede que sí, puede que no, y todavía no sabemos quién va a ser sí y quién va a ser no. Este es el gen, que también ya os lo han presentado, ¿no? Esta sería la citogenética, este es el gen, las repeticiones que os han enseñado, las interrupciones.
Las interrupciones también las descubrimos no hace tanto y ahora se ha visto que son muy importantes. Este gen, en condiciones normales, pues da lugar a la síntesis de una proteína que tiene diferentes isoformas, o sea que puede ser muy diferente, y que es necesaria desde el momento de la concepción hasta que nos morimos. O sea, hay proteínas que se utilizan en un momento dado, pero esta es necesaria siempre. Y además de ser necesaria siempre, como veréis, es que hace muchas cosas. Aquí repetimos un poco lo de las repeticiones. Bueno, no sé si... En condiciones normales tenemos los alelos normales, de 6 a 46, el gen funciona perfectamente y se sintetiza la proteína. Entre 45 y 55 hay los llamados alelos intermedios. Los llamamos intermedios o zona gris, porque realmente nuestro conocimiento es gris. Parece que no hacen nada, pero no lo sabemos. No podemos predecir que a lo mejor dentro de 5 años pues decimos estos alelos intermedios son responsables de esto. Hoy por hoy parece que no hacen nada. Y luego llegamos ya a la premutación, que es entre 55 y 200, que el gen sigue funcionando, pero es inestable y en cada división celular este número va a variar, tanto si es en células de nuestro organismo como si es en los gametos que se van a transmitir. Y finalmente, cuando supera las 200 repeticiones, el gen se bloquea y no hay proteína y tenemos el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. Este síndrome de Creutzfeldt-Jakob, pues ya lo ha explicado el doctor Zúñiga y no lo voy a repetir. Lo único que voy a decir es que realmente es la ausencia de la proteína la que es la causa del síndrome. Y otra cosa que también ha dicho el doctor Zúñiga ha sido esta forma de las neuronas, el problema de sinapsis. Yo lo único que quiero recalcar aquí es que este gen posibilita el funcionamiento de muchos otros genes. O sea, que cuando nos falta este gen, no nos falta uno, igual nos faltan 300 o 400. Porque para funcionar estos 300 o 400 necesitan que el otro esté presente. Es lo que llamamos un factor de transcripción. Él se une, este RNA, se une en una serie de proteínas y dicen al otro gen, ahora puedes funcionar. Pues cuando no está, no se lo puede decir, no va. Y de aquí que el efecto de un solo gen tenga esta amplitud, porque no solo hay la discapacidad intelectual, hay problemas de tejido conectivo, hay... un fenotipo conductual especial, puede tener pies planos, o sea, hay todo un efecto más amplio que una sola cosa. Y esto es debido a que, por ejemplo, no es para liaros, pero 1/3 de los RNAs que se expresan en cerebro, si no está FMR1 no van. El 4% de todos los RNAs están mediados por esta proteína. Por lo tanto, si no está proteína, tenemos un problema. Otra cosa que también ya se ha dicho es que el diagnóstico ha mejorado muchísimo. Antes teníamos que hacer Sauder. El Sauder no se ha eliminado, se sigue haciendo porque es lo mejor que hay todavía. Pero actualmente pues prácticamente no se utiliza en ningún sitio. Utilizamos los kits que han mencionado. También podemos mirar la presencia de la proteína en raíz de cabello. Y este sería el kit que nos han presentado, que puede ver no solo el número de repeticiones, que realmente las podemos contar una a una, sino que vemos las interrupciones que se han mencionado también. También hay otro kit para la metilación, bueno, y combinándolos todos, pues hacemos un diagnóstico muy fiable, muy bueno y muy rápido. Y con este diagnóstico damos el consejo genético, que es muy importante. Entonces, aparte de esta mutación, que es la más común y que es la que llevan el 98% de los X frágiles, también se pueden dar otro tipo de mutaciones en este gen que den lugar al X frágil, que son mutaciones puntuales o que el gen se ha roto y ha perdido un trozo. Esto lo tenemos poco en cuenta, pero existe, Entonces, en una familia donde se sabe que hay la expansión, esta expansión de tripletes, si se analiza un individuo y se dice que es normal, que no tiene la expansión, este individuo no tiene riesgo
en su descendencia para esta patología. Para otra no lo sé, pero para esta no. ¿Vale? Ahora pasamos a los premutados. Estos serían los normales. Los alelos intermedios tampoco tienen riesgo. O sea, entre 45 y 54, tampoco. A partir del alelo más pequeño que se ha visto que puede dar un descendiente afectado es el de 56 repeticiones. Por eso tenemos el límite en 55. Entonces, los premutados. Para el consejo genético tenemos que variar entre hombres y mujeres. Los hombres siempre, en cualquier enfermedad genética, tienen mecanismos mejores que nosotras, porque tienen esperma y este esperma tiene que hacer un camino, tiene que andar y tiene que hacer cosas y tiene que estar perfecto. Y si no está perfecto no funciona. En cambio las mujeres, como tenemos un óvulo allí esperando, pues aunque esté un poco tocado, allí está esperando. Entonces, los hombres no van a tener nunca, aunque sean portadores, ni afectados, la primera descendencia afectada. Nunca. Van a ser todos sus hijos completamente normales, porque les dan el Y, no les dan el X, por lo tanto, aquí no hay problema. Y todas las mujeres van a ser portadoras, porque solo tienen un X y lo tienen tocado. Por lo tanto, este X, todas las hijas de un varón portador van a ser portadoras, pero portadoras, no afectadas. Los espermas con la mutación completa no funcionan, por lo tanto, no tenemos riesgo. Pero sí tienen riesgo de tener nietos afectados. O sea, como sus hijas van a ser portadoras, estas sí que... Aquí viene el consejo genético de las mujeres, que es malo, como siempre. Entonces, otras cosas tenemos mejor, pero el consejo genético lo tenemos fatal. Las mujeres, tanto si son portadoras de premutación como de mutación completa, tienen un 50% de riesgo de pasar un alelo o el otro. Si pasan el bueno, se acabó, está todo bien. Si pasan el malo, tenemos dos posibilidades. Que lo mantengan en premutación, con lo cual van a ser igual que ellas, o que lo pasen a mutación completa, y si es un niño va a estar afectado, y si es una niña, pues no lo sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Vale? Este sería el consejo genético en general, y el que dábamos desde hace mucho tiempo. Actualmente sabemos que, si bien para los individuos afectados da igual tener 250 repeticiones que 2500, el gen no funciona y me da igual. Es como cuando desenchufo una bombilla, ¿no? En el momento que la desenchufo ya no hay luz. Me da igual que deje el enchufe al ladito del enchufe como que lo ponga a 10 metros. Eso no funciona. Por lo tanto, cuando un gen no funciona me da igual tener 200 repeticiones que 2500. Pero las portadoras no. Las portadoras, el riesgo de expandir en la siguiente generación está directamente relacionado con el número de repeticiones. Por lo tanto, en los informes de una mujer portadora es muy importante, o un hombre menos, pero en la mujer es muy importante que le digan cuántas repeticiones tiene. Y no solo cuántas repeticiones, sino que ahora pedimos además cuántas interrupciones tiene, porque un alelo con interrupciones es mucho más estable que un alelo sin interrupciones. Entonces, os pondré aquí por este ejemplo. Bueno, esto está como movido, pero una mujer normal no tiene riesgo, una mujer con alelos intermedios no tiene riesgo. Por ejemplo, una mujer con un alelo de 59 tiene más o menos un riesgo de un 1% de expandir. Aparte del 50% de pasar uno a otro. Ahora vamos a ponernos en el caso que hemos pasado el malo. Pues tenemos un 1% de expandir y si no tiene interrupciones un 3%. Pero es que luego pasa, no, exacto, sí, luego pasa ya, aquí van subiendo, es que se han movido las líneas, pero bueno, realmente sube muchísimo. Esto es un 3%, un 49%, un 90%, un 95%, mientras que aquí va subiendo, si no tenemos interrupciones, va subiendo muchísimo más despacio. ¿Vale? Entonces, tenemos comprobado que es importante saber si estos alelos con las repeticiones tienen interrupciones o no. En un estudio que hicimos en 600 meiosis, 600 descendentes, ¿no? Pues vimos que la mayoría de veces el alelo expandía. En un 90% de las veces el alelo va a crecer cuando pase.
Pero también hay casos en que no varía y hay casos en que tira para atrás. Muy poquitos, fijaros que es un 4%. Pero bueno, puede ser, ¿eh? O sea que existe la capacidad de ir para atrás. Lo que ya no acostumbra a pasar es que cambies de estado de portador a no portador, pero sí que puedes ir un poquito para atrás. Entonces, delante de este escenario, cuando una mujer va a consejo genético, aparte de lo que le hemos dicho, pues le hemos de dar sus opciones. ¿Qué podemos hacer? Lo más drástico, pues no tener descendencia. La adopción, bueno, es una posibilidad. Una de las más utilizadas, la donación de gametos. Si es una mujer, puede recibir una donación de un óvulo de donante. Ahora, eso sí, por ejemplo, en mi hospital, toda donante de óvulos es sometida a un estudio de X frágil, pero no se hace en todas partes. O sea que si, por favor, cualquiera de vosotros recurrís a esto, tenéis que exigir que primero se haga esto, porque ya han habido casos, ¿vale? Porque la incidencia de portadoras es muy alta. Entonces, claro, nada más faltará que te den un óvulo y te lo den portador. Por lo tanto, punto 1, donación de óvulos, muy bueno, pero hay que ver que la donante no sea portador, si es un varón y no quiere tener hijas portadoras, pues también puede recurrir a una donación de esperma. Estas dos situaciones son buenas, son fáciles de hacer y tienen una gran aceptación. No se entera nadie más que la pareja, no tiene por qué decirlo y aquí no pasa nada. Y es una buena opción. Otra es el diagnóstico prenatal, que se hace muchísimo, pero claro, aquí ya sabemos cuál es la solución. Si es un feto afectado, bueno, pues claro, hay que tomar una decisión. Y otra es el diagnóstico preimplantacional, en la que solo se ponen aquellos embriones que ya sabemos que no llevan la mutación. Esto es bueno, muy bueno, pero tampoco es fácil, ¿eh? O sea, un camino de rosas no es nada. Y ya supongo que no hace falta que yo os lo explique porque la mayoría de vosotros sabréis más que yo. Bueno, si hacemos un prenatal, lo mejor es hacerlo después de la semana 13. ¿Por qué? Pues porque hay unos patrones de metilación que no se establecen hasta después de la semana 13. Podemos hacerlo antes y si todo está bien, si es un afecto o si es un sano, no va a haber problema. Pero si es un portador y lo hacemos antes de la 13, habrá que repetirlo más tarde, porque no sabemos muy bien si se va a quedar en portador o va a ser un afectado. Por lo tanto, ya si vamos a partir de la 13, pues mejor. El diagnóstico prenatal está muy bien, siempre y cuando sea un normal o un afectado. Y en un niño, todo. Pero en una niña, cuando es una niña afectada para mí va a ser que lleve la mutación completa. Pero yo no voy a saber si va a tener algo o no. Tan solo un 30-50% de las mujeres con la mutación completa tienen clínica. Las otras no tienen nada. Yo conozco muchas chicas con carreras universitarias, o sea, sin ningún problema en absoluto. Pero esto no lo podemos predecir. Entonces, las familias que recorren a un prenatal tienen que ser muy bien informadas antes de hacerse el prenatal, que si el diagnóstico es una niña portadora de la mutación completa, van a tener que decidir qué quieren hacer, sin saber el fenotipo de esta niña. Si uno lo sabe antes, pues bueno, ya sabe qué quiere hacer, ¿eh? Nosotros solo informamos, nunca tomamos parte. O sea, la pregunta típica es, ¿y usted qué haría? No, yo no puedo decir lo que haría, porque cada uno en su situación sabe lo que va a hacer. Nuestro deber es informar al máximo con todo lo que sepamos, pero no decidir, ¿eh? Pero es importante saber esto. Sí. Sí, me puede interrumpir, ¿eh? Sí, no hay problema. Estamos en familia. Entiendo que hay familias con nanos jóvenes aquí y a lo mejor no lo tengan claro, pero estamos ante una persona que esto lo tienes más que requete vivir. Yo tengo una pregunta, si me permite. Sí, claro. Yo tengo dos hijas, ¿no? Las dos hijas están afectadas, no son portadoras. Mi duda, mi pregunta es, ¿por qué una de mis hijas ha tenido un varón y mi nieto no tiene el X-Frágil y el otro nieto sí que tiene el X-Frágil, pues la otra hija?
porque como tenemos dos X, uno tiene la mutación y el otro no, pues una ha pasado el X bueno y entonces este chico está sano completamente y se puede olvidar del síndrome para toda su vida, y la otra pues ha pasado el otro. Esto es como una bolsa con una bola blanca y una negra. En cada embarazo metemos la mano sin mirar y sacamos una. El hecho de haber sacado la blanca en una no implica que la siguiente sea la negra, porque la volvemos a poner, ¿eh? O sea que siempre tenemos el mismo riesgo. Y es preciso que todas las, o sea, yo y mis hermanas, todas tenemos que ser portadoras o no. Depende, ¿es tu padre o tu madre el portador? Pues no lo sabemos, Ah, pues hay que mirarlo. pero creo que ya me gusta prueba. Pues entonces os lo tenéis que mirar vosotros. A ver, mira, nosotros cuando empezamos una familia, normalmente empiezas por un niño y vas a la madre. Entonces, todo niño X frágil tiene obligatoriamente una madre portadora. No se conoce ningún caso en el mundo esporádico, ¿vale? Por lo tanto, la madre es portadora. Cuando le decimos a la madre que es portadora, lo primero que se dice es, por favor, avisa al resto de la familia para que venga. Si no quiere venir o no quiere avisar, que hay de todo, yo no puedo hacer de Sherlock Holmes. O sea, éticamente yo no puedo informar. Es como si me vienen a decir, oye, es que ha venido y mi hermana es portadora. Mire, su hermana si quiere se lo va a decir, pero yo no se lo voy a decir, ¿vale? Entonces, en este caso, si vuestros padres no quieren, y me parece muy lícito, ¿eh? El que no quiere es el médico hacérselo. ¿Cómo? El que no quiere, Eso ya pasa. Que como ellos no tienen que tener más hijos porque son mayores, no quieren hacer las pruebas a ellos. Bueno, pues, para ver dónde viene el problema. pues entonces que se lo hagan todas tus hermanas. Y si no encuentras quién hacerlo, pues me mandas la sangre y te lo hago yo. No hay ningún problema. Pero quiero decir que esto va así. Bueno, ahí no voy a entrar yo, porque hay de todo. A veces son interpretaciones. Sí, sí, sí. Dime. Sí, una pregunta. Si es un chico portador, ¿no tiene la opción de elegir tener hijos en vez de chicas? Para que no sean ¿Cómo? portadores? Es que no te oigo. Si es un varón portador que quiere ser padre, ¿no hay una opción que pueda tener solo él hijos en vez de hijas? Sí, las clínicas estas de reproducción asistida tienen técnicas para favorecer que sea un varón o favorecerlo mucho. Pero tendría que ser en la clínica Sí. privada, no existe esa opción. Podrían hacerlo, pero eso ya sería clínicas de reproducción asistida que te podrían ayudar en eso, ¿eh? Bueno, avanzamos. Bueno. ¿A ti te han hecho el estudio ya? ¿En algún sitio? ¿Sí? Pues en el mismo sitio donde te lo han hecho puedes pedir que te den el número de repeticiones. Disculpa, es que no me ha quedado claro. Si el padre es portador, todos los hijos independientemente del sexo serán portadores. No, los chicos no, las chicas, Las chicas todas, todas. porque yo, por ejemplo, en nuestro caso, una sí, otra no. Ahí entramos en un terreno resbaladizo. Todas las hijas de un varón transmisor son portadoras. Aunque se haya hecho el cariotipo y se haya hecho. Es que un cariotipo actualmente no se acepta para un diagnóstico de X frágil. En absoluto. Vale, pues la conclusión es, padre portador, todos los hijos. Todas las hijas. Hijas portadores, todos los hijos completamente sanos, no portadores. Vale, en el caso de madre portadora, 50%, hijos y hijas. ¿Vale? Una con antecedentes familiares. Toda la población no podemos. No podemos. Económicamente no hay quien no está dentro de los screenings. La verdad es que otro día podríamos hablar del screening porque también tiene mucha controversia, ¿eh? Bueno, avanzamos y al final dejamos. Yo voy a ir más rapidita y al final dejamos para preguntas porque la gente a veces lo que más. Bueno, estas serían las ventajas e inconvenientes del diagnóstico preimplantacional. Vamos a pasar a las patologías de la premutación.
Hemos dicho, y ha de quedar muy claro, que todo lo del X frágil, síndrome clásico X frágil, es debido a la falta de proteína, ¿vale? Todo lo que yo voy a explicar a partir de ahora no es debido a falta de proteína, o sea, todos los... Por luego, silencio. Me molesto oír a la gente cuando esta persona está hablando sabiendo lo que sabe. Bueno, tampoco es eso. Bueno, pues a partir de ahora, todos los portadores de premutación tienen proteína, ¿vale? Tienen un pelín menos, o no, a veces ni lo podemos detectar, pero el problema no es la falta de proteína. El problema, y ya lo han comentado antes, es el exceso de RNA. Este exceso de RNA es como un veneno celular y ahí nos va a producir unas cuantas cosas. Las dos primeras que se descubrieron fueron las que ya hemos dicho, el fallo ovárico y la neurodegenerativa, y después se han añadido otras muchas. Pero hemos de recordar esto, y durante 10 años estuvimos diciendo que no tenían nada, por lo tanto no será tan evidente. Entonces, recordemos pues esto, que vamos a hablar de los individuos que tienen entre 55 y 200 repeticiones, tienen más RNA de la cuenta y un poquito menos, más RNA y un poquito menos de proteínas. Entonces, ¿qué hace? Pues que si normalmente tengo un RNA de este tamaño, pues se le van a unir igual 4 bolitas. Pero si tengo un RNA que es mucho más largo, como el de los portadores, pues allí se unen más bolitas. Estas bolitas son proteínas, factores de transcripción. Y como se le unen mucho más, dificulta la transcripción. Como la dificulta, la célula, para compensar, quiere sintetizar todavía más. Y entonces se establece un mecanismo de yo hago más y cuanta más hago, más problemas tengo, hasta que al final pues reduce un poco el nivel de proteínas. Y lo que ocurre es que se me forman unos agregados, estos agregados proteicos se depositan en las células y esto es lo que me va a dar todo el espectro de anomalías. Para que tengáis una idea, a ver, las incidencias de portadoras en la población son muy variables dependiendo de poblaciones. Por ejemplo, en Israel, 1 de cada 150 mujeres es portadora. A nosotros nos salió 1 de cada 400. Hay datos de 1 de cada 200, o sea que dependiendo un poco no tenemos un número exacto, pero para que os hagáis una idea, en Estados Unidos afecta más de 1 millón de personas, el 20% de este millón de personas tiene un fallo ovárico prematuro, el 40% de los hombres tiene una enfermedad neurodegenerativa y un 16% de las mujeres, y un 20% tienen problemas cognitivos. Quiero decir que esto es un volumen de población que realmente es importante y que constituye un problema sanitario y que hay que atenderlo. De aquí lo que os tenéis que quedar es que esto tiene una penetrancia reducida. Es decir, todo lo que voy a decir no es para asustar a las múltiples portadoras que deben haber en la sala, sino para ayudarlas a tener un conocimiento de que si tienen algo de esto, vayan al médico y le digan, yo soy portadora, no empiece a mirarme 1 millón de cosas porque es esto, ¿vale? Pero no tiene otra función, que es informar, no asustar. Y que sepáis que la penetrancia reducida quiere decir que uno, por ser portadora, no tiene unos números de la lotería. O sea, por ejemplo, yo tengo unos numeritos de lotería para tener menopausia precoz y tengo otros para tener una neurodegenerativa y otros para tener un cáncer. Pero la portadora ha comprado más números del fallo ovárico, ha comprado más números de la neurodegenerativa y los tiene allí. Puede ser que le toque o que no le toque, ¿vale? Y no sabemos todavía a quién le va a tocar. Y eso es nuestra función en estos momentos, averiguar, a ver si cuando yo doy el consejo genético le puedo decir, usted tranquila que no lo va a tener, o decir, usted lo va a tener. Porque la cosa de saber es muy importante, también para organizarse uno. Pero bueno, de momento estamos aquí, quedaros con la penetrancia reducida. Vamos a empezar con los trastornos psicológicos. Se ha dicho que las portadoras de la premutación
pues tienen más ansiedad, más depresión, más irritabilidad. Entonces nosotros cogimos madres portadoras de premutación, madres con un hijo con discapacidad intelectual no X frágil, ¿vale? Y madres control. Hicimos el estudio igual para todas. Realmente las madres que tenían un hijo con problemas, ya fuera X frágil o fuera otro, tenían más ansiedad, más depresión y más irritabilidad, con lo cual no lo podría asociar a la premutación. Pero las de la premutación tenían un pelín más, pero sin ser significativo. Ya sé que para la gente que no acostumbra, pero los que acostumbramos a trabajar números, el que sea significativo o no es importante. Entonces, no llegaba significativo, pero sí había una tendencia mayor. Por lo tanto, parecía que la premutación estaba haciendo algo. Hemos hecho recientemente otro estudio con mujeres portadoras y controles, y dentro de las portadoras con las que tenían fastas y las que no tenían. Mujeres y hombres, y parece que la ansiedad social es más frecuente en las mujeres portadoras de premutación, tanto si tienen fastas como si no lo tienen, pero en cambio los hombres no. Y lo que sí vimos es que tanto las mujeres como los hombres tenían una mayor tendencia al trastorno del espectro autista. Esto no quiere decir que sean autistas, sino que si, por ejemplo, para evaluar si uno tiene autismo o no, hay unos test que dan una escala de 1 a 50, pero se dice cuando pasa el 17 tienes un puntito, pues las portadoras, había más portadoras que pasaban del 17 que no dentro de los controles, ¿vale? Pero estamos en lo mismo. Es todo un poco así, ¿eh? O sea, no hay, aquí sí que habían diferencias significativas, pero muy bajo, ¿eh? O sea, muy cercano al límite donde ponemos sí o sí. La insuficiencia ovárica primaria, esto sí que está plenamente comprobado. Es decir, la aparición de la menopausia antes de los 40 años ocurre en el 1% de las mujeres de la población general y ocurre en un 20% de las portadoras. Por lo tanto, está clarísimo que cuando uno es portador tiene más riesgo de que se le retire la regla antes de los 35 años, antes de los 40. Entonces, actualmente está considerado la causa monogénica más común de fallo ovárico. Y, por ejemplo, en nuestro hospital, toda mujer que consulta para una menopausia precoz se le hace el FMRI automáticamente. ¿Qué quiere decir? Pues que cuando damos el consejo genético hemos de decir a estas mujeres, si quieren hijos, espabilen antes de los 35 años, porque como ahora, para tener hijos hay que tener la carrera, hay que tener el piso, hay que tener la hipoteca pagada, hay que tener no sé qué, la gente se pone a tener hijos. A ver, la edad ideal de reproducción es de los 20 a los 30. No hay nadie que se quede embarazado a los 20, por lo menos allí. Entonces, vale, pues cada uno que haga lo que quiera, pero estas señoras han de saber que brillito, porque si no podemos tener problemas. Puede que no, pero puede que sí. Y otra cosa muy importante es que la gente que tiene este fallo ovárico de vez en cuando ovula y se queda embarazada, ¿vale? Entonces, si no queréis hijos y tenéis una menopausia precoz, hay que tomar anticonceptivos igualmente. O, como mínimo, saber que puede haber esta posibilidad y que, claro, entonces tenéis un 50% de riesgo de tener hijos afectados. Por lo tanto, esto hay que saberlo. Y también hay una correlación con el número de repeticiones. Una cosa muy importante que no he dicho es que todas las patologías asociadas a la premutación no lo tienen las de la mutación completa. O sea, tus hijas, si tenían mutación completa, no tienen ningún riesgo para esto. Ninguno. O sea, es exactamente en la premutación. Pero dentro de la premutación, cuanta más repeticiones tienes, más riesgo tienes de todo esto. En cambio, en el fallo ovárico, pues no. Con menos de 100 tienes más riesgo que con más de 100. ¿Vale? O sea que hay una serie de matices que se pueden incluir en el consejo genético. Nosotros hicimos un estudio
y vimos que el 20% tenía fallo ovárico, pero luego hicimos el estudio al revés, de todas las mujeres que acudían a la consulta por menopausia precoz, cuántas eran portadoras de la premutación, y encontramos un 5%. Esto es un número considerable. Estas mujeres, por eso ahora se ha incluido en los protocolos del hospital, estas mujeres se asesoraron genéticamente respecto al X frágil y se les dio una información que era importante. Pero, como podéis ver aquí, de mutación completa, ninguna tenía fallo. Bueno, entonces, resumiendo para el POI, que se llama FX-POI, hay una relación evidente entre la premutación y la menopausia precoz, no la hay con la mutación completa, el riesgo es de unas 20 veces superior a la población general, aconsejable descendencia entre 30 y 35, antes, evitar los tóxicos es importante. Por ejemplo, el tabaco se sabe que adelanta la menopausia a todo el mundo, no solo a las portadoras de la premutación, a toda la población. Las mujeres que fuman tienen la menopausia antes que las que no fuman, ¿vale? Pues entonces, en este caso, todavía más, es un riesgo. Claro, si se tiene la menopausia unos 5 años antes, más o menos, de la población general, los problemas inherentes a la menopausia, como la osteoporosis, aparecen antes. Por lo tanto, si alguien tiene menopausia precoz, que avise pues, de que se le haga una revisión en general. Y si no se desea descendencia, pues hay que seguir tomando anticonceptivos. Olvidamos el fallo ovárico y pasamos al FASTAS. FASTAS, que tal cual lo definió la doctora Hagerman, y no FRASTAS, si no se enfada, viene de X frágil, temblor y ataxia, que es lo que tienen estos individuos. Aquí la doctora Hagerman empezó a ver que en la consulta los abuelos de los niños X frágiles, muchos de ellos tenían un problema neurológico. Entonces ella, que es muy lista, empezó a relacionar una cosa con otra, hasta que al final empezamos a mirar todos y todos teníamos, y de aquí se definió esta enfermedad. Es una enfermedad multisistémica, o sea que afecta a muchas partes de nuestro organismo, que empieza en general entre los 50 y 60 años y empieza con un temblor de intención. Yo tenía un vídeo, pero por cuestiones de la tecnología se ha quedado por ahí. Pero bueno, un temblor de intención, es decir, si el señor o señora está quieto, no tiembla, pero cuando quiere coger algo, tiembla, ¿vale? Esto es el temblor de intención. Empieza por aquí. La ataxia es un andar poco estable. Tienen caídas frecuentes, andan mal. Si se traza una línea en el suelo y se hace esto, bueno, a ver si no lo hago yo ahora, se pone un pie delante del otro, estos señores, señoras, no son capaces de hacerlo, ¿vale? Estos serían unos signos mínimos. Entonces, a partir de aquí, empieza un desarrollo que puede ser en algunos individuos muy lento y se pueden morir simplemente con el problema del dedito o progresar muy rápidamente y acabar en silla de ruedas y con toda una serie de problemas. Pero tampoco sabemos. Sí sabemos que el entorno, el background genético, todo esto influye, ¿no? Pero, bueno, puede ser una cosa u otra. Luego va progresando, impotencia, hipertensión. Muchas veces, antes, los neurólogos, ahora ya lo conocen y ya lo saben, lo confundían con un parkinsonismo. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro protocolo del hospital de trastornos de movimiento se incluye el estudio del X frágil. Y hemos cogido gente que le hemos pescado por una ataxia y de aquí hemos podido informar a todas sus hijas, a los nietos y a todo. O sea que es importante que esto se añada. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de FASTAS? A ver, si una persona es portadora de una premutación y tiene problemas de movimiento, por favor, que al neurólogo le diga que es portador, porque si no, va a marear la perdiz el neurólogo con 50 test y al final vamos a llegar a esto. Por lo tanto, avisarlo. Hay 3 tipos de diagnóstico: definitivo, probable y posible, dependiendo de la gravedad de los signos. Pero bueno, los neurólogos actualmente lo conocen y lo saben.
Y si no lo saben y vais a un neurólogo y no lo sabe, nos puede contactar y le mandamos bibliografía y toda la información que quiera, porque lo hemos hecho muchas veces y no hay ningún problema. Progresión, progresivo pero muy variable. Acordaros de la penetrancia reducida. Es más frecuente en hombres que en mujeres, porque tienen un solo X, las mujeres tenemos dos. La edad, claro, una persona joven no. Cuanta más edad, más penetrante. El número de repeticiones, cuanto más repeticiones, más riesgo. Lo que decíamos del background genético, luego os enseñaré que hicimos un estudio con el APOE. Nosotros también en otro estudio que hicimos vimos que la penetrancia era un 40% para hombres y un 16% para mujeres. No tiene cura como el hecho de decir doy una pastilla y se ha acabado el fastas, esto no. Pero sí que el neurólogo tiene soluciones para dar tratamientos paliativos, mejorar el temblor, mejorar la ataxia y mejorar el estado general del individuo. Y aquí volvemos a lo mismo con lo del tabaco, el alcohol y todo esto. Entonces estudiamos 398 familias a las cuales íbamos llamando por teléfono. Algunas veces hemos puesto test con ayuda del presidente para mandar, para que la gente conteste los test y nos los devuelva. Y bueno, buscamos familias con 3 generaciones, en las que hubieran mujeres y hombres portadores de la premutación, pero de más de 40 años, porque si no, no podemos preguntar si tienen fallo ovárico o no. Y hombres también preguntábamos lo de fastas. Entonces las preguntas que hacíamos era, pues ¿tiene usted temblor? ¿Tiene problemas de equilibrio? ¿Caídas frecuentes? ¿Ha tenido la menopausia? ¿A qué edad? Otro problema que ahora comentaremos un poco es la disfunción tiroidea, o hipertiroidismo o hipotiroidismo, el dolor muscular crónico, pues la fibromialgia también es más frecuente. Preguntábamos toda una serie de cosas y recibimos respuesta de 280 mujeres y el 18% de ellas tenían el fallo ovárico. De 88 respuestas, un 15% tenía disfunción tiroidea, casi un 16%. Y de 90 mujeres que respondieron al dolor muscular, el 25% tenía dolor muscular crónico, que es difícil de precisar si es fibromialgia o un dolor muscular crónico. Ahí hay un poco de variedad. Entonces, mientras que la frecuencia en la población general de la fibromialgia está alrededor del 3%, nosotros encontrábamos un 24%. Por lo tanto, pues en estas mujeres es más frecuente. Pero nos fuimos al banco de fibromialgia español que hay y nos dieron 700 DNAs de mujeres que habían consultado por fibromialgia y les estudiamos el FMR1. Y solo encontramos 3 que tuvieran la premutación. Así como en las ataxias y en el fallo ovárico hemos encontrado, aquí realmente no encontramos pacientes y por lo tanto no se ha incluido en los protocolos de estudio de fibromialgia. Y la relación está todavía así un poco en stand-by, que sería esto. Entonces ahora, para que os deis un poco idea de la importancia de la premutación, pues se han hecho... El X frágil ya os han dicho que no es una enfermedad rara, con lo cual los que nos dedicamos a la enfermedad rara somos 4. Pues dentro de la enfermedad rara, los que nos dedicamos a la premutación, ya quedamos en 2, ¿no? Y entonces aquí tenéis el primer congreso que se hizo en el 2013, solo de premutación. Y el año pasado lo hicimos en Sitges, lo organicé yo, y aquí tenéis toda la gente que se dedica en el mundo, porque había gente de Israel, de Australia, de Chile, de México, de Estados Unidos, todos los que nos dedicamos a la premutación. Podéis ver a la Randy, uy, allí no veo nada. A ver si aquí puedo... ¿Dónde está? Esta es Elizabeth Berry Cradis, que también ha salido en las publicaciones que ponía el doctor Zúñiga. Por aquí estará... ¿Dónde está la Randy? Aquí está Randy Hagerman, Paul Hagerman, Stephanie Sherman, que os han hablado de la paradoja de Sherman, que era la primera mujer que dijo que a medida que avanzaban las generaciones tenías más riesgo
de tener hijos afectados, pues esta es Stephanie, una señora todos son gente muy normal, muy agradable y bueno, y que nos dedicamos a esto. ¿Alguno es premutado? Solo sé que hay un señor que tiene una hija con la full, con lo cual su mujer debe ser premutada. Pero de los demás tampoco lo sé, pero tampoco lo pregunto. No. Es decir, que cada uno, a ver, la genética de cada uno es confidencial, ¿no? O sea que igual. Antes también nos han dicho que había un ratón X frágil, pues premutado tenemos un ratón y una mosca, ¿vale? Reproducen partes del fenotipo, pero no todo tampoco, pero bueno, el ratón está siendo utilizado bastante, ¿eh? El ratón tiene el mismo origen que el otro, hay uno americano y uno de Holanda, que es este, y la mosca me parece que es belga, pero bueno, se van a hacer. Entonces, así, un poco a resumen de todo esto, tengo unas cuantas de resumen, pero bueno, si no, como con las preguntas ya saldrá, pues la premutación es mucho más frecuente de lo que se había pensado y constituye realmente un problema médico. El número de repeticiones no es importante en la mutación completa, pero sí en la premutación. Los efectos de un estilo de vida, como fumar, alcohol y otras drogas, son potenciadores de todas estas enfermedades. Lo que pasa es que, claro, si uno, a lo mejor si no hace nada, ¿verdad? También se aburre. No sé. A ver, es que yo cuando dicen esto es verdad para todo. A ver, no, ni fumo ni bebo, pero quiero decir que esto es verdad para todos. Si uno tiene un estilo sano de vida, pues tanto, porque fumar pues también produce cáncer, o sea que, bueno, pues en general se recomienda un estilo de vida sano, es un buen consejo, ¿no? En algunos portadores, a ver, esto de aquí, uno de nuestros mayores problemas es cuando va un niño con discapacidad intelectual a consultar. Se le hace un estudio de X frágil y sale una premutación. Ya le hemos liado, porque para mí, si este niño tiene proteína, no es un X frágil. Y por lo tanto, no va a tener los signos típicos de un X frágil. Como mucho, podría tener una tendencia al trastorno de espectro autista. Pero es que un 3% de la población general tiene el trastorno del espectro autista. Entonces, a mí me cuesta. Y un niño que es portador de una premutación, es que no puedo ofrecer ni un prenatal, porque ¿qué hago? Si hacemos un prenatal y el otro niño también es premutado, ¿lo vamos a abortar? Es que no hay razón, es que todos los que aquí hay un montón de premutados y no tienen, ¿entendéis? O sea, estos es nuestro caballo de batalla actual. Los alelos intermedios y estos fenotipos débiles de la premutación. O sea, yo, en principio, si tienen proteína, si el alelo se conserva estable en 2 o 3 generaciones, que lo podemos mirar, eso para mí no es un X frágil. Puede tener cualquier cosa, hay que descartar otras cosas, porque a lo mejor nos obcecamos con el X frágil, porque ahora por lo menos todos los neuropediatras saben que cuando hay un problema de discapacidad lo primero que hay que mirar es un X frágil, entre otras cosas porque es lo más rápido, más barato y más fácil de mirar. Pues empecemos por ahí, pero bueno, en estos casos no podemos decir que lo sean, ¿eh? Bueno, esto podemos dejar. Aquí se están haciendo muchos estudios para saber si realmente, pues, así como el fallo ovárico, sabemos seguro que tiene relación con la premutación, el FASTA sabemos seguro que tiene relación, pues, por ejemplo, las migrañas, las fibromialgias y todo esto necesitan más estudios para saber si realmente tienen relación o no. Respecto a esto, pues mira, me gustaría que si os van llegando test y sois tan amables, pues los contestéis, porque todo esto nos ayuda a saber más. Y de momento es lo único que vamos haciendo, pero muchísimos grupos. Entonces, bueno, actualmente pues pensamos que la premutación pues actúa como si, o sea, no es la consecuencia de una sola alteración de un gen, sino la alteración de este gen, más todo el entorno que tenemos de ambiente, más todo el entorno genético, pues habrá factores que van sumando en favor de presentar algo y otros que van restando. Cuando este desequilibrio se tira hacia un lado o hacia otro, pues uno acaba presentando un problema de estos de premutación. Y
bueno, este era el APOE. No sé si habéis oído que, por ejemplo, para el Parkinson se mira si tienes el alelo APOE. APOE es un gen que tiene 4 alelos en la población general. Y los que tienen el alelo 4 tienen más riesgo de tener Alzheimer que los que no la tienen. Entonces, tener un alelo 4 no quiere decir que vayas a tener Alzheimer, sino que eso que hemos dicho, que tienes más números. Pues hemos visto que en fastas pasa lo mismo. Los que tienen el alelo 4 también tienen más riesgo de desarrollarlo, porque seguramente será una proteína que intervenga en este proceso de neurodegeneración. Y bueno, y una de las conclusiones que se sacó era pues que era importante informar a las familias de todo esto, porque al principio, claro, cuando das consejo genético, dices, bueno, ¿y cómo le voy a decir yo ahora a una persona que viene aquí que tiene un hijo X frágil, que es portadora, que va a tener fallo várico, que va a tener... Esto es que no hay persona que lo aguante de esta manera. Decíamos, bueno, pues lo haremos paulatinamente para que la gente vaya, pero la conclusión a que se llegó es que la gente tiene que estar informada. Y siempre acordaros de la penetrancia reducida, o sea que el que yo os informe no quiere decir que vosotros vayáis a tener todo esto. Y que en las familias pues puede haber de todo, puede haber fallo várico, puede haber fastas, el que lo haya no quiere decir que otro lo vaya a tener y el que no lo haya que no lo vaya a tener nadie, sino que exactamente no sabemos cómo se va a presentar. Lo que sí sabemos es que en el consejo genético hay que añadir esto. Y no nos podemos quedar con lo que yo os he dicho del riesgo de esto, sino que además de esto, en las portadoras hay que informarles de todos estos problemas. Y la mutación completa es una pérdida de función, como hemos dicho, y en cambio las patologías asociadas a la premutación es una ganancia de función de un RNA que se convierte en tóxico. Y lo que hace es un envenenamiento celular. Y esto es más de lo mismo. Yo creo que lo único que os quería poner es que, bueno, lo ideal para atender a la población de premutadas, pues estaría bien tener un equipo pluridisciplinar, que hubiera un neurólogo, una neuroradióloga o radiólogo, he puesto una A porque la nuestra es una chica, pero porque el diagnóstico de fastas es radiológico también, un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, un ginecólogo, un genetista y un reumatólogo, que hagan reuniones periódicas, pongan en común todo lo que tienen, se vayan hablando y con todo esto podamos servir lo mejor posible a vosotros. Y aquí tenéis una foto esto es la Asociación Catalana, la mariposa que ha salido mucho, y yo estoy muy orgullosa de esta mariposa que salió de la Asociación Catalana, porque, bueno, pues la mariposa era porque era frágil, pero después hubo un grupo también de, ¿cómo se llama? No me acuerdo, La Oreja de Bangkok, que les hizo una canción de la mariposa que estaba dedicada, porque había un niño, el primero que os he puesto delante de todo, que es el Guillem, que cuando iba en coche al cole se ponía muy nervioso, si le ponían La Oreja de Bangkok se calmaba y le gustaba mucho, y entonces, bueno, se habló con el grupo y les dedicó la canción. Y después también pues todos estos trabajos que hacemos evidentemente se han de hacer en grupo, y aquí os dejo nuestros teléfonos, emails y lo que sea, porque si queréis algo pues allí estamos, y si en algo podemos ayudar pues lo haremos. Gracias.